Marido pide divorcio por estar en fase terminal, la esposa cede su dinero, pero al investigar descubre una verdad que la deja perpleja. Esteban observaba a Camila desde el otro lado de la mesa. Había algo inquietante en la calma que mostraba mientras sostenía su taza de té entre las manos. Los años juntos habían creado en ella una costumbre, esa serenidad que tanto lo había atraído al principio ahora se le antojaba insoportable. Camila era predecible, estable, todo lo que cualquier hombre sensato desearía. Pero él ya no la quería. Para Esteban, esa vida ordenada se había vuelto una prisión. Laura le había mostrado otro mundo. Un mundo de libertad, de aventuras, sin compromisos ni responsabilidades que lo ataran a nadie. La pasión de aquella mujer joven le había hecho imaginarse recorriendo playas exóticas, cenando bajo las luces de ciudades lejanas, sin horarios ni explicaciones. Pero para que ese sueño se hiciera realidad, necesitaba deshacerse de Camila. Y no bastaba con dejarla, tenía que hacerlo de la forma más limpia posible. Sin perder ni un centavo. La solución vino a él como una inspiración retorcida, un destello perverso disfrazado de genialidad. Si lograba convencer a Camila de que se estaba muriendo, podría manipularla para que le dejara una gran parte de los ahorros. Y mejor aún, haría que el mundo creyera que ella lo había abandonado en su momento más vulnerable. Un plan perfecto, sin fisuras. Respiró hondo, preparándose para la primera parte de su estrategia. Tenía que parecer convincente. Había practicado este momento frente al espejo más veces de las que podía contar. Se había entrenado para lucir vulnerable, para proyectar tristeza sin parecer desesperado. Si todo salía bien, al final de esa conversación, Camila no solo cedería, sino que lo haría convencida de estar ayudándolo. Camila, comenzó, bajando la mirada con fingida tristeza. Hay algo que debo decirte, pero no sé cómo hacerlo. Ella dejó su taza sobre la mesa, frunciendo ligeramente el ceño. La preocupación en su mirada era sincera, como siempre. ¿Qué ocurre?, preguntó en un tono suave, alargándole la mano. Esteban la tomó con delicadeza, inclinando un poco la cabeza para ocultar la sombra de satisfacción que amenazaba con asomar en su rostro. Debía parecer roto, como un hombre que carga con una verdad insoportable. Fui al médico hace unos meses, dijo, deteniéndose para que las palabras parecieran más pesadas. Los resultados no fueron buenos, Camila. Me diagnosticaron una enfermedad terminal. El rostro de ella palideció al instante. En sus ojos vio nacer una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad? ¿Por qué no me dijiste nada antes?, preguntó, casi sin aliento. Esteban dejó caer los hombros, adoptando la expresión de alguien que ha aceptado su destino. No quería preocupar a nadie. No sabía cómo decírtelo, pero no hay nada que hacer. Los médicos dicen que solo me quedan unos meses. No hay tratamiento posible. Camila se llevó una mano al pecho, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Toda su estabilidad, su mundo meticulosamente ordenado, se desmoronaba en segundos. No puede ser, susurró, y su voz se quebró. ¿Por qué? Él apretó su mano con una ternura forzada. Por favor, no quiero que esto sea una tragedia. Quiero que mantengamos esto entre nosotros. No quiero que la familia ni los amigos me vean como un hombre condenado. Prefiero que piensen que tú tomaste la decisión de terminar con nuestro matrimonio. Ella lo miró, atónita. ¿Quieres que diga que yo pedí el divorcio? Esteban asintió lentamente, como si la petición fuera un sacrificio enorme. Sí. Así será más fácil para todos. Que piensen que te cansaste de mí. Que fue tu decisión. No quiero que nadie sufra más de lo necesario. Camila se quedó en silencio, sintiendo como una ola de angustia y culpa la envolvía. La solicitud de Esteban, que parecía una última muestra de amor y dignidad, la desgarraba por dentro. ¿Cómo podía negarse? Él solo pedía morir en paz, sin el peso de la compasión ajena.
Está bien, murmuró, incapaz de negarse. Si eso es lo que quieres, lo haremos a tu manera. Esteban apretó sus manos, fingiendo emoción. Por dentro, sentía la adrenalina del triunfo recorriéndole las venas. El primer paso de su plan estaba en marcha. Gracias, Camila. Gracias por entenderlo. Ella sonrió débilmente, aunque sus ojos seguían empañados por las lágrimas. No sabía que, al aceptar esa mentira, acababa de entregarle a Esteban la llave de su propia ruina. El anuncio del divorcio se esparció rápidamente entre los amigos y familiares de la pareja, dejando a todos en un estado de desconcierto. Nadie lo vio venir. Para ellos, Esteban y Camila siempre habían sido el ejemplo de estabilidad, la pareja que, aunque no desbordaba afecto en público, transmitía solidez y respeto mutuo. La noticia fue como una bomba inesperada. Sin embargo, lo más impactante no fue la separación en sí, sino la historia que Esteban compartió, que Camila lo había abandonado, justo cuando él más la necesitaba. Me dejó porque ya no soportaba mi enfermedad, confesaba a sus amigos más cercanos, con los ojos bajos y la voz apagada, proyectando la imagen del hombre vencido por el dolor. La farsa era impecable. Esteban se presentó como una víctima silenciosa, un hombre que había aceptado su destino con dignidad, mientras su esposa, incapaz de soportar la carga, lo dejaba solo en sus últimos meses de vida. Cada palabra que salía de su boca reforzaba esta versión. Cuando alguien le ofrecía consuelo, él respondía con una sonrisa triste, como si ya no le quedara energía para lamentarse. Entiendo que no todos pueden lidiar con algo así, decía, encogiéndose de hombros. No la juzgo, solo quiero que ella sea feliz. Ese tono resignado e indulgente fue suficiente para que la opinión pública se volcara en su favor. Pronto, Camila quedó aislada, envuelta en el desprecio sutil de aquellos que alguna vez la consideraron una amiga cercana. Los mensajes que antes llenaban su teléfono desaparecieron, las llamadas se volvieron escasas y las invitaciones a eventos sociales cesaron por completo. El rechazo llegó sin necesidad de confrontaciones abiertas. Bastaron las miradas frías, los silencios incómodos y las excusas vagas para hacerle entender que ya no era bienvenida. Una tarde, Camila intentó hablar con Sofía, una amiga de años, buscando al menos una explicación a su distancia. Sofía, sin embargo, se mostró evasiva. La incomodidad se hacía evidente en cada respuesta corta y en cada gesto nervioso. Finalmente, lanzó un comentario que rompió por completo la poca estabilidad emocional que le quedaba a Camila. Es que, bueno, todos pensábamos que eras más fuerte, dijo Sofía con torpeza, mirando hacia otro lado. ¿Cómo pudiste dejarlo así, en ese momento? Ese fue el golpe más duro. Camila había dado todo lo que tenía para cuidar a Esteban y, sin embargo, ahora llevaba la etiqueta de la egoísta que lo abandonó en su peor momento. No había forma de explicar la verdad, porque incluso si lo intentara, nadie le creería. El círculo social que ambos compartían se cerraba sobre ella como un muro impenetrable. Las noches de Camila se convirtieron en un torbellino de culpa y confusión. Había actuado siguiendo lo que creía era un último acto de amor, permitiéndole a Esteban mantener su dignidad. Ahora, sin embargo, se encontraba cuestionando cada una de sus decisiones. ¿Había hecho lo correcto? ¿Cómo era posible que, a pesar de haber querido ayudarlo, ahora fuera vista como la villana de la historia? Por otro lado, Esteban disfrutaba de su triunfo en silencio. Cada mensaje de apoyo que recibía, cada palabra de aliento, era una confirmación de que su plan estaba funcionando a la perfección. Se encargó de mantener la narrativa con precisión, enviando mensajes calculados a las personas adecuadas. Era como un juego de ajedrez donde cada pieza avanzaba justo en el momento oportuno. No la culpen, decía a sus conocidos. Camila solo hizo lo que pensó que era mejor para ella. Cada palabra suya estaba impregnada de una falsa nobleza, diseñada para reforzar su imagen de hombre comprensivo y víctima al mismo tiempo. Mientras tanto,
Camila se hundía cada vez más en un aislamiento emocional que parecía no tener salida. Cuando llegó el día de firmar el acuerdo de divorcio, Camila estaba agotada, tanto física como mentalmente. La angustia había comenzado a reflejarse en su cuerpo, las noches sin dormir, el constante nudo en el estómago y la presión invisible de las miradas ajenas la habían llevado al borde del colapso. Lo único que deseaba era que todo terminara lo más pronto posible. En la sala del abogado, Esteban llegó impecable y sereno. Su expresión transmitía una calma casi insultante, como si fuera un mero espectador en lugar de la causa de toda aquella tormenta. Cada gesto suyo parecía calculado para proyectar control y seguridad. ¿Estás lista?, preguntó con voz suave, como si le estuviera haciendo un favor al aligerar el trámite. Camila asintió en silencio. El peso en su pecho era insoportable, pero cada vez que miraba a Esteban, algo dentro de ella la obligaba a seguir adelante. Había prometido ayudarlo a mantener su dignidad hasta el final, y ese pensamiento la retenía como una cadena invisible. El abogado extendió los papeles frente a ellos, y Camila tomó la pluma con manos temblorosas. Antes de firmar, respiró hondo y lo miró una última vez, buscando alguna señal de humanidad, alguna grieta en su fachada. Pero lo único que encontró fue frialdad detrás de una máscara de gratitud simulada. «Quiero asegurarme de que tengas lo necesario para tus tratamientos», dijo ella, tratando de mantener la compostura mientras firmaba el acuerdo. Esteban bajó la mirada con un aire solemne, como si el gesto de Camila lo abrumara. «No quiero ser una carga, Camila. Solo deseo morir tranquilo». Esas palabras fueron la estocada final. Sin pensarlo más, ella firmó el documento, entregándole una parte significativa de los ahorros que habían construido juntos. Para Camila, aquello era un cierre, el último acto de amor hacia alguien que alguna vez fue su compañero de vida. Sin embargo, para Esteban, aquel momento era el último paso hacia su victoria. La euforia contenida se escondía detrás de su mirada tranquila. Todo había salido exactamente como lo planeó. Al salir de la oficina, el aire frío de la calle la golpeó con fuerza. Se detuvo por un instante, sintiendo como el vacío en su interior se hacía más grande. Había entregado no solo su dinero, sino también una parte de su alma. Aún así, se obligó a creer que había hecho lo correcto. Había cumplido con su promesa, aunque le costara más de lo que jamás imaginó. Esteban, en cambio, salió con una sonrisa casi imperceptible. El mundo estaba a su alcance. Nada podía salir mal. Había obtenido lo que quería sin despertar sospechas y, lo más importante, había dejado a Camila con la culpa. Antes de despedirse, su tono fue casi condescendiente, como si le concediera un último favor. «Gracias por todo, Camila. Siempre te recordaré como la mujer que me permitió vivir mis últimos días en paz». Ella no respondió. El silencio fue su última muestra de dignidad. El divorcio estaba sellado, y con él, la mentira de Esteban parecía completa. La brisa suave envolvía la terraza del hotel en París, donde Esteban y Laura disfrutaban de una cena bajo el brillo hipnótico de la Torre Eiffel. Cada luz que destellaba en el horizonte parecía una promesa cumplida, un reflejo del triunfo que él sentía en cada fibra de su ser. Allí estaba, con una copa de vino en la mano y la mujer que había elegido para compartir su nueva vida. Esteban había dejado atrás el peso del matrimonio, la rutina y los sacrificios que jamás estuvo dispuesto a hacer. Ahora era libre. Laura, radiante en su vestido negro, cruzó las piernas con elegancia y lo miró con una sonrisa llena de satisfacción. Había dejado atrás cualquier atadura, lista para devorar el mundo sin restricciones. La adrenalina del éxito los rodeaba como una burbuja impenetrable, haciéndolos creer que nada ni nadie podría interrumpir su camino. Laura era todo lo que Esteban había soñado, apasionada, ambiciosa y sin miedo al riesgo. Esteban la tomó de la mano y la besó con la euforia de quien se siente invencible. Ese beso era la celebración de una victoria ganada con mentiras.
Había escapado de Camila, se había quedado con el dinero y estaba recorriendo el mundo junto a una mujer que no le pedía más que diversión y aventuras. A esto me refería cuando te dije que la vida empieza después del matrimonio, murmuró al oído de Laura, sintiendo el vértigo de su nueva libertad. Laura soltó una breve risa, ligera como una burla. ¿Qué sería del amor sin un poco de aventura?, respondió con picardía, mientras chocaban sus copas. Esteban se dejó envolver por el momento, saboreando cada segundo como si el tiempo no existiera. Había dejado atrás cualquier remordimiento, y la historia de su enfermedad fingida era ya un recuerdo lejano, parte de una farsa que había ejecutado a la perfección. Mientras él recorría el mundo, Camila permanecía atrapada en las sombras del matrimonio que él había abandonado. No sentía compasión por ella, solo el alivio de haber escapado a tiempo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de experiencias. París fue solo el primer capítulo de su nueva vida. Pronto partieron hacia Roma, donde caminaron por las antiguas ruinas, imaginándose como dioses modernos. Después, se perdieron en los atardeceres de Santorini, y más tarde, en una playa paradisíaca de Tailandia, brindaron por la libertad recién conquistada. Cada destino era una celebración. Esteban disfrutaba de cenas en los mejores restaurantes, reservaba habitaciones en hoteles de 5 estrellas y viajaba en primera clase, siempre con una copa de champán en la mano. No había límites, solo placer. La vida que ahora llevaba era todo lo que alguna vez había deseado, y no se permitía mirar atrás. Todo aquello fue posible gracias al dinero que había sacado de Camila, sin un ápice de culpa. Laura, siempre vibrante, irradiaba una energía que lo mantenía enganchado. Sus ojos brillaban con la emoción de cada nuevo destino, y su risa, ligera y contagiosa, lo hacía sentir invulnerable. Sin embargo, en las madrugadas más silenciosas, cuando el ruido del día se desvanecía, una pequeña voz en la mente de Esteban lo inquietaba. Laura no era una mujer que permaneciera demasiado tiempo en un mismo lugar ni con la misma persona. Era imposible no preguntarse, ¿cuánto tiempo tardaría en aburrirse de él? Durante una noche en Bali, sentados en una terraza con vista al océano, el horizonte parecía infinito y el viento traía consigo la fragancia salada del mar. Ambos disfrutaban de cócteles coloridos, riendo y recordando las anécdotas de sus viajes recientes. Pero mientras Laura hablaba con entusiasmo sobre su próximo destino, Esteban se perdió en sus propios pensamientos. Por primera vez en semanas, el recuerdo de Camila atravesó su mente como un rayo fugaz. La inquietud se deslizó en su pecho como una serpiente sigilosa. No era el tipo de hombre que se detenía a reflexionar sobre el pasado, pero algo en esa noche lo hizo preguntarse si había dejado algún cabo suelto. ¿Y si, en algún momento, la verdad salía a la luz? Por más meticuloso que hubiera sido, siempre existía el riesgo de que algo inesperado lo delatara. Sacudió esos pensamientos rápidamente, obligándose a recordar que había sido demasiado cuidadoso. El médico falso había interpretado su papel a la perfección, y los correos entre él y Laura habían sido eliminados con meticulosidad. No había pruebas, no había forma de que alguien descubriera el engaño. El plan había salido impecable, y se repitió una y otra vez que nada podía salir mal. Laura, que había notado su breve distracción, se giró hacia él, apoyando la barbilla en la mano. ¿En qué piensas?, preguntó con curiosidad, sus ojos brillando bajo la tenue luz de las velas. Esteban la miró y sonrió con esa seguridad que tanto le gustaba proyectar. En nada importante. Solo en lo afortunado que soy por estar aquí contigo. Laura se inclinó para besarlo, y en ese momento, toda sombra de duda se disipó en la mente de Esteban. Se convenció de que la vida que llevaba era exactamente la que merecía, sin consecuencias ni arrepentimientos. Había ganado, y no había nada ni nadie que pudiera cambiar eso. Lo que Esteban no sabía era que, en ese mismo instante, en su antigua vida, Camila comenzaba a hacer preguntas. Los días de Camila transcurrían en un silencio pesado, como si la vida misma hubiera perdido su color.
La rutina era un refugio frágil que apenas sostenía el vacío interior que la consumía. Cada mañana intentaba levantarse con la determinación de seguir adelante, pero el dolor la acompañaba como una sombra, siempre presente. Las noches eran aún peores, las dudas y los recuerdos la mantenían despierta, dándole vueltas a las decisiones que había tomado. El aislamiento, las miradas de reproche y los rumores seguían pesando sobre sus hombros. Todo lo que conocía parecía haberse desmoronado en silencio. Durante esas semanas, Camila evitó entrar en redes sociales. Sabía que allí solo encontraría más preguntas sin respuesta y señales de la vida que había perdido. Sin embargo, no podía evitar que su mente volviera una y otra vez a Esteban. Aunque trataba de convencerse de que había hecho lo correcto al dejarlo libre para vivir sus últimos meses con dignidad, algo en su interior no dejaba de inquietarla. Había momentos, pequeños destellos en la memoria, donde algunas cosas no encajaban del todo. Una tarde cualquiera, decidió salir a tomar café con Elisa, una amiga con la que había dejado de hablar después del divorcio. Elisa había sido una de las pocas personas que no la había juzgado del todo, pero incluso su relación se había enfriado tras el distanciamiento de Camila. El reencuentro fue cordial, aunque cargado de cierta incomodidad. «Me alegra que hayas querido vernos», dijo Elisa, removiendo su café lentamente. «Sé que no ha sido fácil para ti». Camila esbozó una sonrisa forzada, tratando de encontrar consuelo en esas palabras, pero la verdad era que seguía sintiéndose fuera de lugar, como si no perteneciera a ninguna parte. La conversación continuó en un tono ligero, hasta que el nombre de Esteban surgió de forma casual, como una piedra lanzada al agua tranquila. «Ah, por cierto, ¿te conté?», comentó Elisa, con un tono despreocupado. «Vi fotos de Esteban en París. Está con una chica joven, creo que su novia. Se ve bastante bien, la verdad». Camila sintió como el aire se volvía pesado. El sonido de la cafetería se desvaneció a su alrededor, dejando solo el eco de esas palabras resonando en su cabeza. París. La palabra se repetía una y otra vez, como un martillazo que golpeaba su mente con fuerza. «Esteban. ¿En París?», preguntó en un susurro, sin poder evitar que la incredulidad impregnara su tono. «Sí», respondió Elisa, sin notar el impacto que sus palabras causaban. «Lo vi en redes sociales. Está viajando por Europa, muy feliz. La chica con la que está parece encantadora. Definitivamente no parece alguien que esté enfrentando una enfermedad terminal, ¿verdad?». El corazón de Camila latía con fuerza. Su mente comenzó a atar cabos que hasta ese momento había ignorado. Los tratamientos inexistentes, la forma en que él evitó que alguien más supiera de su enfermedad, las excusas vagas. Todo empezaba a cobrar sentido, y la verdad emergía con una claridad cruel. Había sido manipulada desde el principio. Sintió una mezcla de rabia y vergüenza que le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Había entregado todo, su dinero, su reputación y su paz mental, por alguien que ni siquiera estaba enfermo. Cada sacrificio que hizo en nombre del amor y la compasión ahora le parecía ridículo. La certeza de que Esteban la había utilizado se le clavó en el pecho como una daga. Elisa siguió hablando, pero Camila ya no escuchaba. Tenía la mente a 1000 por hora. Las imágenes de su matrimonio, los momentos en los que él parecía distante, cada palabra cuidadosamente elegida para mantenerla engañada, todo volvía a su mente con una claridad insoportable. ¿Cómo no lo había visto antes? Las señales estaban allí desde el principio, pero ella había elegido ignorarlas por amor. No podía quedarse quieta. Sabía que tenía que confirmar lo que ya intuía: Esteban había mentido, y estaba viviendo la vida que le prometió mientras ella cargaba con la culpa. Sintió como la rabia, lejos de paralizarla, la empujaba a buscar la verdad con más fuerza que nunca. Ya no se trataba de dolor, era una cuestión de justicia. «Elisa, tengo que irme», dijo de repente, levantándose de la mesa antes de que su amiga pudiera responder. Elisa la miró sorprendida, pero no hizo preguntas.
Camila salió del café con el corazón acelerado. Cada paso que daba era una afirmación de que no dejaría que esto quedara así. Había soportado demasiado, pero esta vez no sería víctima de nuevo. Al llegar a su casa, se sentó frente a la computadora y comenzó a buscar información con manos temblorosas. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que Elisa le había dicho. No fue difícil encontrar las fotos. Esteban aparecía en diferentes lugares de París, en un restaurante elegante, paseando por las calles iluminadas de la ciudad, abrazado a Laura, la misma chica que él había presentado como una conocida sin importancia. En las imágenes, Esteban no tenía rastro alguno de enfermedad. No se veía frágil ni cansado, sino feliz, relajado, disfrutando de la vida sin preocupaciones. Todo aquello que le había hecho creer que era imposible, él lo estaba viviendo con otra mujer. Camila sintió como su estómago se encogía. El dolor volvió a golpearla, pero esta vez no permitió que la consumiera. En lugar de quedarse paralizada, dejó que la rabia se convirtiera en una fuerza que la impulsaba hacia adelante. Sabía que había sido engañada, pero también sabía que no dejaría que Esteban se saliera con la suya. Ya no era la misma mujer que él manipuló. Se quedó mirando las fotos unos segundos más, dejando que cada imagen se grabara en su memoria. Luego, cerró la computadora y tomó su teléfono. Sin perder tiempo, buscó el número de un investigador privado y lo marcó con manos firmes. La llamada fue breve y directa. Necesito descubrir toda la verdad. Estoy lista para lo que venga. Colgó el teléfono y respiró hondo. Por primera vez en meses, sentía que había recuperado el control de su vida. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero esta vez no estaba dispuesta a retroceder. Camila se sentó frente al escritorio del investigador, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Cada segundo que pasaba la acercaba más a la verdad, aunque también temía descubrir el alcance de la traición. El hombre, con un semblante serio, colocó sobre la mesa un sobre grueso que contenía toda la información recopilada durante los últimos días. Camila lo tomó entre las manos, sintiendo como el peso del papel parecía reflejar el peso emocional que había cargado durante meses. Aquí tienes todo lo que pediste, dijo el investigador, mirándola con profesionalismo. Vas a encontrar cosas que tal vez no esperabas. Con manos temblorosas, abrió el sobre y comenzó a revisar las fotos, documentos y correos electrónicos impresos. Cada página que pasaba era un golpe directo a su corazón. Las imágenes mostraban a Esteban en diferentes ciudades, siempre acompañado de Laura, ambos disfrutando de una vida de lujo. Era evidente que los viajes no eran esporádicos, aquella relación no solo era pública, sino constante y despreocupada. No había señales de enfermedad, ni rastros de sufrimiento. Todo había sido una mentira. Camila continuó leyendo los correos que el investigador había conseguido. Allí encontró la confirmación más dolorosa, mensajes entre Esteban y Laura donde discutían cada detalle del plan. El actor que había fingido ser su médico había sido contratado semanas antes del supuesto diagnóstico terminal. En las conversaciones, se burlaban de lo fácil que había sido manipularla, incluso celebrando la cantidad de dinero que habían obtenido en el divorcio. Cada palabra escrita era un recordatorio de la frialdad con la que había sido traicionada. Camila sintió que el aire le faltaba por momentos, pero no permitió que la tristeza la dominara. Esta vez no se quebraría. No iba a quedarse de brazos cruzados mientras ellos disfrutaban de la vida que le habían robado. Cerró el sobre con determinación y se levantó de la silla, con una calma inesperada pero peligrosa. Sabía que había llegado el momento de actuar. Voy a denunciar esto, dijo con firmeza, mirando al investigador a los ojos. Quiero que todo esto salga a la luz. El hombre asintió. Sabía que no había otra opción para Camila más que enfrentar la verdad con valentía. Horas después, con cada prueba en sus manos, Camila presentó la denuncia formal por fraude. El caso fue recibido con interés por las autoridades, que vieron en él una historia tan increíble como escandalosa.
Los correos electrónicos, los contratos con el actor y las transferencias bancarias no dejaban lugar a dudas. El engaño de Esteban era ahora una bomba de tiempo. La orden de arresto se emitió sin demora. Mientras tanto, Esteban y Laura disfrutaban de otra velada en una ciudad exótica, ajenos al peligro que se avecinaba. Ignoraban que todo su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. La noticia de la demanda ya empezaba a circular en sus antiguos círculos sociales, y la gente que antes había creído en la versión de Esteban ahora comenzaba a sospechar la verdad. El escándalo se hacía más grande a cada momento. Cuando la policía finalmente localizó a Esteban, él y Laura estaban en el aeropuerto, a punto de embarcar en un vuelo hacia su próximo destino. La arrogancia con la que había vivido hasta entonces lo hizo creer que jamás lo atraparían. Sin embargo, su seguridad se esfumó en el momento en que vio a dos agentes acercarse con paso decidido. ¿Esteban Suárez?, preguntó uno de los policías, mostrando su identificación. Está bajo arresto por fraude y manipulación. El rostro de Esteban se congeló. El horror se apoderó de él al darse cuenta de que todo había terminado. Miró a Laura, esperando encontrar en ella algún tipo de apoyo, pero lo único que vio fue indiferencia. Ella dio un paso hacia atrás, apartándose de él como si no lo conociera. «Laura», murmuró, incrédulo. Ella solo lo miró con una sonrisa fría, antes de darse la vuelta y perderse entre la multitud sin decir una palabra más. Esteban entendió entonces que todo lo que habían compartido había sido tan falso como la enfermedad que él había fingido. Se quedó solo, esposado y rodeado de miradas curiosas, sintiendo por primera vez el peso de las decisiones que había tomado. El sonido metálico de las esposas ajustándose en sus muñecas fue el preludio de lo que vendría. Ya no había escapatoria. Esteban caminaba junto a los agentes, sintiendo como cada paso lo acercaba al abismo que él mismo había cavado. Las luces de las patrullas parpadeaban sobre la entrada del aeropuerto, pero nadie más parecía notar su tragedia personal. En medio del bullicio indiferente de los viajeros, giró la cabeza con la absurda esperanza de ver a Laura una vez más. Tal vez regresaría para ofrecerle una última mirada de consuelo, alguna señal de que todo aquello no había sido en vano. Pero ella ya no estaba. Había desaparecido entre la multitud sin dejar rastro, llevándose con ella lo poco que le quedaba de ilusión. La última fantasía de compañía se había esfumado. Subió al vehículo policial en silencio, con el cuerpo tenso y la mente revuelta. El trayecto hacia la comisaría se convirtió en una tortura muda. La quietud del auto le dejó solo con sus pensamientos, donde intentaba desesperadamente trazar alguna estrategia para escapar del desastre. Esto no puede ser el final, se decía a sí mismo. Siempre hay una salida. Pero la realidad era implacable, las pruebas eran demasiado contundentes, el fraude demasiado evidente. Esta vez no había engaño que lo salvara. Cuando los agentes lo escoltaron hacia la celda, el sonido de los barrotes cerrándose tras él resonó como un veredicto final. En ese instante, todo cayó sobre él con un peso insoportable. No había Laura, no había amigos, no había dinero. Estaba solo, completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. La certeza de su fracaso lo envolvió como una sombra fría. Los días siguientes se arrastraron lentamente, cada uno más insoportable que el anterior. La noticia de su arresto no tardó en propagarse, causando un escándalo en su antiguo círculo social. Aquellos que antes lo vieron como una víctima noble ahora lo despreciaban abiertamente. Las muestras de apoyo que había recibido fueron reemplazadas por burlas y comentarios sarcásticos. Las redes sociales se llenaron de mensajes humillantes, compartiendo con cinismo su caída. Era la historia perfecta para quienes buscaban entretenerse con la desgracia ajena, un hombre que lo había tenido todo y lo perdió por su propia avaricia. En la cárcel, su historia se convirtió en el motivo de risas y burlas constantes. Los otros reclusos lo miraban con desprecio, disfrutando del espectáculo de su derrota. ¿Así que tu amante también te dejó tirado?, se mofó un compañero de celda,
provocando una carcajada general. Esteban se encogió sobre sí mismo, incapaz de responder. Cada palabra burlona era como una cuchillada que lo hundía más en la miseria. Por primera vez en su vida entendió lo que significaba estar completamente solo, sin nadie que lo defendiera ni un lugar al cual pertenecer. El eco de las risas en el pabellón resonaba más fuerte que cualquier sentencia formal. Había perdido no solo su libertad, sino todo lo que alguna vez creyó importante. La soledad era el peor castigo posible. Un día, desesperado por encontrar algún tipo de conexión, intentó llamar a Laura. Marcó su número con la vaga esperanza de escuchar su voz del otro lado. Sin embargo, la línea estaba muerta. Ella había cortado todo lazo con él sin dejar rastros. Fue entonces cuando la verdad se le reveló con una claridad devastadora. Laura lo había utilizado, tal como él utilizó a Camila. La diferencia era que ella había sido más inteligente, más rápida en abandonarlo cuando ya no le servía. El dinero que tanto había ambicionado se había esfumado junto con Laura, y todo lo que quedaba para él era un vacío irreparable, el eco de sus propios errores. Cada decisión que había tomado lo había llevado a ese punto sin retorno, atrapado en una jaula mucho más cruel que la de la cárcel, el peso de su fracaso personal. Mientras tanto, Camila, lejos de allí, experimentaba la paz que durante meses le fue negada. La demanda que presentó no solo expuso el fraude de Esteban, sino que también le devolvió algo mucho más importante que el dinero, su dignidad. Haber enfrentado la verdad y denunciado el engaño la hizo recuperar la confianza que creía perdida. Por fin dejó de ser una víctima. Cuando Esteban salió de la cárcel tras cumplir su sentencia, el mundo que conocía ya no existía. Nadie lo esperaba afuera. Las personas que antes formaban parte de su vida lo habían borrado de su memoria. Caminó por las calles como un extraño en una ciudad que alguna vez fue suya. Buscó rostros familiares, algún vestigio del pasado, pero lo único que encontró fue indiferencia. No había un hogar al cual regresar. El arrepentimiento lo empujó a intentar lo imposible. Sabía que Camila era la única persona a la que podía recurrir, aunque fuera solo para pedir perdón. Sin saber exactamente qué esperaba lograr, fue en su búsqueda. La encontró en un pequeño café, rodeada de amigas. Ella reía con una felicidad genuina que lo dejó paralizado. En ese momento comprendió que Camila ya no era la misma mujer que él había manipulado y traicionado. Se acercó con pasos vacilantes, sintiendo como su corazón palpitaba con fuerza en el pecho. Cada paso hacia ella era un recordatorio del abismo que los separaba. Cuando estuvo frente a ella, Camila levantó la mirada y lo reconoció al instante. No hubo odio en sus ojos, pero tampoco compasión. Solo una calma serena, la paz de quien ha dejado atrás un capítulo oscuro de su vida. Camila, murmuró Esteban, con la voz quebrada. ¿Podemos hablar? Ella lo observó en silencio por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, esbozó una leve sonrisa, tranquila pero definitiva. Tú elegiste este camino, Esteban, dijo sin rencor. Y yo elegí seguir adelante. Sin darle tiempo a responder, volvió su atención a sus amigas, retomando la conversación como si él nunca hubiera estado allí. Esteban se quedó inmóvil, sintiendo como la última esperanza que había guardado se desmoronaba por completo. Comprendió que ya no significaba nada para Camila. No había odio, pero tampoco lugar para él en su nueva vida. Aquella fue su última derrota. Esteban caminaba por las calles como un fantasma, arrastrando los pies con la sensación de que todo lo que había sido se había desintegrado. La vida que había conocido era ahora una ruina lejana, y el rechazo de Camila había sido el último clavo en su ataúd emocional. Había esperado, con su patética esperanza, que ella le ofreciera al menos una palabra de consuelo, una oportunidad de redención. Pero su indiferencia lo dejó devastado. El peso de sus decisiones lo aplastaba a cada paso. La soledad era más cruel de lo que jamás imaginó. Los amigos que antes se apiadaron de él lo evitaban ahora con desprecio,
Los conocidos que alguna vez lo admiraron lo ignoraban como si nunca hubiera existido. No había refugio ni dirección hacia donde escapar. Cada esquina que doblaba, cada calle por la que deambulaba, le recordaba la pérdida irremediable de todo lo que había destruido por su propia ambición. La idea de enfrentarse cara a cara con aquellos que traicionó le resultaba insoportable. Nunca había sido valiente, y ahora, con su vida desmoronada, era incapaz de asumir las consecuencias directamente. Sin embargo, el arrepentimiento lo carcomía como un veneno lento. No podía seguir adelante sin pedir perdón, aunque fuera por la forma más cobarde posible. Y así, sentado en la habitación de una pensión barata, decidió escribir cartas. Era la única manera de enfrentar su culpa sin mirar a nadie a los ojos. Con una pluma temblorosa y las manos agrietadas por el frío, empezó a redactar las primeras cartas, sintiendo como cada palabra le arrancaba un pedazo más de dignidad. Sabía que esas disculpas no cambiarían nada, pero necesitaba sacarse el peso del alma. A Camila le escribió con la certeza de que ella nunca lo perdonaría. Sé que el daño que te hice es irreparable y que no hay excusa que justifique mi traición. Me arrepiento de cada mentira, de cada manipulación. No espero tu perdón ni lo merezco. Solo quiero que sepas que entiendo el dolor que te causé, y eso será mi castigo más grande. Espero que encuentres la paz que yo te robé y que vivas la vida que siempre mereciste. Después, dirigió una carta a sus amigos, aunque sabía que la mayoría la leería con desprecio o ni siquiera lo haría. Lamento profundamente haberlos engañado y traicionado su confianza. Los usé sin consideración para mi beneficio, y no espero recuperar la amistad que perdí. Solo quiero decirles que me arrepiento sinceramente y que no busco nada a cambio. Entiendo que ya no haya lugar para mí en sus vidas, pero necesitaba disculparme. Finalmente, redactó una para su familia, a quienes había arrastrado al escándalo sin pensar en las consecuencias. Les pido perdón por la vergüenza que les causé. No hay palabras suficientes para expresar lo mucho que lamento haberlos decepcionado. No espero que me reciban de nuevo, solo quiero que sepan que nunca dejaré que mi presencia vuelva a ser una carga para ustedes. Me marcharé y no tendrán que saber de mí otra vez. Cuando terminó, selló los sobres con manos temblorosas y los envió sin esperar respuesta alguna. El acto no le trajo alivio, solo la certeza amarga de que, aun en su arrepentimiento, seguía siendo un cobarde. Había intentado redimirse sin tener que enfrentarse a las miradas de aquellos a quienes había herido, y en el fondo lo sabía. Esa era su naturaleza, huir de todo lo que resultara doloroso. Las semanas siguientes transcurrieron como un borrón interminable. Los días se desdibujaban en la rutina vacía de vagar sin rumbo, buscando algo que no sabía definir. A veces se sentaba en el mismo banco del parque donde se refugiaba en sus noches más oscuras. Otras veces entraba en bares sórdidos, esperando encontrar en el fondo de un vaso la compañía que nunca llegaba. Pero la soledad siempre volvía a su lado, implacable y constante, recordándole que estaba atrapado en las consecuencias de sus propias decisiones. Intentó buscar trabajo en varios lugares, pero nadie confiaba en él. Su nombre era sinónimo de fraude y vergüenza. Las puertas que una vez estuvieron abiertas ahora estaban cerradas para siempre. Nadie quería ofrecerle una segunda oportunidad. A medida que los días avanzaban, su cuerpo se iba agotando, pero no era el cansancio físico lo que lo destruía, era el peso del arrepentimiento, que se había convertido en su única compañía fiel. Una tarde fría, mientras deambulaba sin rumbo, sus pasos lo llevaron a la entrada de una pequeña iglesia. No creía en nada, pero buscaba un lugar donde pudiera descansar del peso de su propia mente. Entró despacio, con la esperanza de encontrar silencio y refugio en aquel espacio vacío. Se sentó en una de las bancas y apoyó la cabeza entre las manos, dejando que la pesadumbre lo envolviera por completo. Allí, en la soledad de la iglesia, finalmente entendió lo que nunca quiso aceptar: no había marcha atrás. El perdón que buscaba no existía. Las cartas que envió no cambiarían lo que había hecho. Camila,
sus amigos y su familia seguirían adelante y él sería solo un recuerdo borroso de una lección aprendida a base de dolor. Esteban había perdido la guerra contra sí mismo y no quedaba nada por hacer. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a su miseria. Esteban se quedó sentado allí, inmóvil, como si el tiempo ya no importara. No había futuro, solo el eco persistente de su arrepentimiento. Con el dinero recuperado y la justicia finalmente hecha, Camila sintió que había cerrado uno de los capítulos más dolorosos de su vida. Después de meses sumida en la confusión, la culpa y la traición, ahora solo deseaba una cosa: paz. No le interesaba vengarse ni seguir pensando en Esteban. Lo único que quería era asegurarse de que él nunca volviera a cruzarse en su camino. Quería limpiar su vida del caos que él había dejado y construir algo nuevo, más fuerte, más libre. Cambió de número de teléfono, eliminó todas sus cuentas en redes sociales y bloqueó cualquier medio de contacto posible. También pidió a su abogado que cualquier carta o mensaje que llegara de Esteban fuera destruido sin que ella tuviera que saberlo. No necesitaba disculpas ni explicaciones. Lo único que quería era que él desapareciera para siempre. No habría marcha atrás, ni posibilidad de reencuentro. Esteban ya no tenía poder sobre ella. Con esa decisión tomada, Camila se dedicó por completo a reconstruir su vida desde los cimientos. Volvió a correr por las mañanas, retomó sus clases de yoga y empezó a invertir tiempo en lo que realmente disfrutaba. Cada pequeña rutina que recuperaba era una victoria personal. El dinero que había recuperado no significaba solo una compensación económica, sino una puerta abierta hacia un futuro mejor. Sin las ataduras del pasado, empezó a planificar viajes que siempre había pospuesto y a buscar la tranquilidad que tanto anhelaba. En su trabajo, Camila también volvió a brillar. Lo que antes se sentía como una carga ahora era una fuente de motivación. Se entregaba a cada proyecto con entusiasmo, encontrando en su carrera no solo una forma de mantenerse ocupada, sino un espacio para redescubrir su propósito. El dolor ya no la definía, la determinación sí. Fue en ese entorno donde conoció a Alejandro, un colega nuevo que había sido transferido recientemente. Desde el primer momento, Alejandro destacó por su amabilidad y su serenidad. No era el tipo de hombre que buscaba llamar la atención ni necesitaba presumir para hacerse notar. Su encanto estaba en su calma y en la forma sincera en que escuchaba a los demás. Con él, no había promesas grandiosas ni palabras vacías, solo pequeños gestos que, poco a poco, fueron haciéndose significativos para Camila. Al principio, ella fue cautelosa. No podía evitar pensar en lo que había vivido con Esteban, en el miedo de abrirse nuevamente a alguien y confiar en otra persona. Alejandro era todo lo contrario a Esteban, pero el temor de cometer los mismos errores seguía latente. Sin embargo, Alejandro no tenía prisa. La paciencia era su virtud, y eso hizo que Camila empezara a relajarse. Él no exigía nada, solo la acompañaba sin presiones, ofreciéndole su tiempo y compañía sin condiciones. Con el paso de las semanas, la conexión entre ellos fue creciendo de manera natural. Empezaron a almorzar juntos en la oficina, luego surgieron cafés después del trabajo y finalmente llegaron las caminatas por el parque los fines de semana. Cada momento compartido con Alejandro era una pequeña victoria para Camila, un paso más hacia la confianza que había perdido. No hubo grandes declaraciones de amor ni promesas idealizadas. Todo fue surgiendo con calma, como la brisa suave de una tarde tranquila, sin prisas ni pretensiones. Un día, mientras paseaban juntos por un jardín botánico, Alejandro tomó su mano sin decir nada. Camila sintió como su corazón se aceleraba, pero no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en mucho tiempo, miró hacia adelante y no vio fantasmas del pasado, solo posibilidades. El dolor que la había acompañado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la esperanza. Camila sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero ya no tenía miedo del futuro. Con Alejandro a su lado, entendió que podía construir algo nuevo, sin las cargas del pasado.
No necesitaba que el amor fuera una promesa perfecta, solo quería algo real, sencillo y sincero. Y eso era exactamente lo que había encontrado. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario con tus impresiones. Nos encantaría saber qué parte te impactó más. Suscríbete para no perderte más relatos como este y dale me gusta al video si disfrutaste la trama. Y gracias por acompañarnos hasta el final.